El sol de la tarde en Jalisco era un manto dorado que se derramaba sobre los campos de agave de la hacienda La Fortuna. Para muchos, era una postal de belleza rural. Para Ignacio Morales, el excharro, era el testigo mudo de su ruina. Sus botines, antes lustrosos para bailar en la charreada, ahora estaban cubiertos del polvo de la derrota. Durante 20 años, su vida había sido esta hacienda. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, habían domado los mejores caballos, habían levantado cercas, habían arriesgado el cuello por don Rodrigo Mendoza, el patrón. Ignacio no era un hombre de muchas palabras. Su lenguaje era el susurro a los equinos, la firmeza en la mirada, la lealtad inquebrantable. Pero esa lealtad se estrellaba hoy contra el muro de la ingratitud más vil. Don Rodrigo, un hombre de rostro afilado y sonrisa de plata, lo había llamado a la casa principal. No era la casona blanca de antaño, ahora lucía detalles modernos y fríos que hablaban de un nuevo dinero despreciativo de las tradiciones. Nacho, comenzó el patrón, usando el apodo con una falsa confianza que ya no engañaba a nadie. Los tiempos cambian. La hacienda se moderniza. Ya no necesitamos un charro viejo para cuidar de los caballos. Tenemos máquinas, sistemas, jóvenes. Cada palabra era un cuchillo de hielo. Ignacio, con el sombrero entre sus manos, veía cómo su mundo se desmoronaba. No era solo el trabajo, era su identidad, su razón de ser. Le ofrecieron una mísera indemnización, una limosna por 2 décadas de sudor y sangre. Y la gota que colmó el vaso. Y ese caballo viejo, Relámpago, ya no sirve ni para el rastro. Quatatello, tu pago extra. Ignacio sintió una ira sorda, pero la dignidad era lo único que le quedaba. Asintió en silencio, dio media vuelta y caminó hacia los corrales. Allí, en el último pesebre, estaba Relámpago. Un animal que en su día había sido pura energía y elegancia, ahora con el pelaje opaco y una cojera persistente, pero con unos ojos que guardaban una inteligencia antigua. Al ver a su amo, relinchó suavemente. Ignacio abrazó el cuello del animal, y por primera vez en años, una lágrima surcó su rostro curtido. «Nos vamos, viejo amigo», susurró. «Nos han despojado de todo». Mientras atravesaba el portón de la hacienda por última vez, sintió el peso del desprecio. Pero no se dio cuenta de que Relámpago, al pasar junto a la nueva piscina en construcción, se encabritó levemente, clavando su mirada en un montículo de tierra fresca cerca de los cimientos, como si olfateara un secreto que la tierra misma se negaba a soltar. Un secreto que sería el primer hilo de la telaraña que comenzaba a tejerse. La vida en el pueblo de San Miguel del Monte era simple y dura. Ignacio rentó una choza de adobe en las afueras, con un pequeño corral para Relámpago. La humillación lo seguía como una sombra. En la cantina el desvío. Los mismos hombres que antes lo admiraban ahora, bajaban la mirada o susurraban. Ahí va el charro desechable, se oía a sus espaldas. Ignacio bebía su tequila en silencio, sintiendo como el rencor fermentaba en su alma. Por las noches, en la choza, solo el calor de Relámpago y los recuerdos de su gloria pasada lo mantenían cuerdo. Había sido el rey del lienzo charro, el que hacía gritar a las mujeres con sus suertes elegantes. Todo eso se lo había llevado el viento de la traición. Una semana después del despojo, recibió una visita inesperada. Era el licenciado Sandoval, un abogado anciano y recto que había manejado los papeles de la hacienda por años. «Don Ignacio», dijo con respeto, «al revisar los archivos viejos, encontré esto». Don Rodrigo se olvidó de un detalle. Era el testamento del abuelo de don Rodrigo, don Felipe Mendoza. En una cláusula olvidada, legaba a el charro de mayor confianza y lealtad una pequeña parcela al pie del Cerro del Águila, conocida como el Rincón del Diablo. Una tierra pedregosa y estéril, que nadie en la familia había querido nunca. Don Rodrigo, con una risa burlona, le había dicho a Sandoval que se la diera al viejo, para que tuviera donde enterrar a su caballo. Para Ignacio, era un insulto más. Un pedazo de tierra maldita. Pero no tenía nada. Al día siguiente, con Relámpago cojeando a su lado, emprendió el camino hacia el Rincón del Diablo. El lugar era tan desolado como lo pintaban. Cactus torcidos, piedras grises, tierra agrietada. No valía nada. Sin embargo,
Al llegar al límite de la propiedad, marcado por un antiguo y retorcido mezquite, Relámpago se detuvo en seco. Sus orejas se erguieron, y su cuerpo tenso manifestó una alerta. Empezó a patear el suelo con insistencia, escarbando en un punto específico junto a las raíces del árbol, olfateando el aire con una urgencia que Ignacio no le veía desde hacía años. «¿Qué tienes, boy?», murmuró Ignacio, desconcertado. El caballo no cesaba, su fijación era total. Finalmente, con un último y fuerte rasguño de su casco, destapó algo que no era una piedra. Era un pedazo de tela podrida, y bajo ella, el destello metálico y oxidado de lo que parecía la empuñadura de un arma muy, muy antigua. Ignacio se quedó helado, mirando el objeto medio desenterrado, luego a su caballo, y después hacia el vasto y desolado paisaje. La tierra árida guardaba un misterio, y Relámpago, su fiel compañero, parecía ser la única clave. Ignacio se arrodilló en la tierra seca, apartando con cuidado la tierra suelta que Relámpago había removido. Sus dedos, callosos y fuertes, tocaron el metal frío y corroído. No era solo la empuñadura de un arma. Al tirar de ella, surgió de la tierra un objeto largo y pesado. Un sable antiguo, de hoja ancha y curva, del tipo que usaban los oficiales en la Revolución. La empuñadura, aunque enmohecida, tenía un detalle tallado que hizo que el corazón de Ignacio diera un vuelco. Las iniciales FM, Felipe Mendoza, el abuelo. ¿Qué hacía un sable de don Felipe enterrado en este rincón olvidado, lejos de la hacienda? Relámpago resopló, frotando su hocico contra el hombro de su amo, como si le dijera, esto es importante. Ignacio sintió un escalofrío que no era por el viento de la tarde. Este no era un hallazgo casual. Era un mensaje. Un mensaje que su caballo, de una manera que escapaba a toda lógica, le había ayudado a encontrar. Guardó el sable entre sus mantas, escondiéndolo de miradas curiosas. Esa noche, en la choza, no pudo dormir. La revelación del sable abría una grieta en la historia oficial de la Hacienda La Fortuna. Don Felipe Mendoza era recordado como un héroe local, un hombre que había luchado con honor y había construido el imperio familiar desde la nada. Pero este sable, enterrado como un secreto vergonzoso, contaba otra historia. ¿Había huido de una batalla? ¿Había cometido una traición? Ignacio no lo sabía, pero por primera vez desde su humillación, una chispa de propósito iluminó su interior. No era solo un viejo desechado. Era un hombre con un fragmento de la verdad, una verdad que podía ser tan filosa como la hoja oxidada que ahora poseía. Al día siguiente, decidió indagar. Fue al pequeño archivo municipal del pueblo, un cuarto polvoriento a cargo de la señorita Rosario, una mujer mayor que había estado enamorada en silencio de Ignacio desde que eran jóvenes. Con la excusa de investigar la historia de su nueva parcela, Ignacio le preguntó sobre el Rincón del Diablo. La señorita Rosario se puso pálida. «Ay, Ignacio, ¿por qué te metiste con ese lugar?», susurró, bajando la voz. «Mi abuelo decía que ese terreno estaba maldito desde los tiempos de la Revolución. Que ahí pasó algo feo. Algo de lo que la familia Mendoza nunca quiso hablar». Ignacio, fingiendo desinterés, preguntó. «¿Algo relacionado con don Felipe?». La anciana asintió, temerosa. «Se dice que no fue un héroe como cuentan. Se dice que hubo oro, mucho oro de una mina que explotó a sangre y fuego, y un pacto roto, y una desaparición». Esa palabra, desaparición, resonó en la mente de Ignacio. Mientras salía del archivo, más confundido que nunca, notó que un hombre en una camioneta nueva lo observaba desde lejos. Era uno de los capataces de don Rodrigo. Los días siguientes, Ignacio volvió a El Rincón del Diablo, pero ahora con una pala. Relámpago, con una energía renovada, lo guiaba. No era un animal cojo y cansado, era un sabueso, un detector de secretos. Se paraba en un punto, escarbaba un poco, y miraba a Ignacio con intensidad. Y siempre, bajo la tierra, encontraba algo. Un botón de uniforme militar. Una moneda de oro antigua, tan gastada que apenas se veía el rostro de un emperador. Un fragmento de un diario personal, donde se leía, con letra temblorosa: «Felipe no es el hombre que creí, la ambición lo cegó, temo por mi vida». El resto estaba podrido. Cada hallazgo
era una pieza de un rompecabezas aterrador. Ignacio empezó a armar la historia. Don Felipe, durante la Revolución, no había sido el honorable oficial. Había estado involucrado en el robo de un cargamento de oro, traicionando a sus propios compañeros. Y alguien, tal vez su esposa o un testigo, había desaparecido para siempre en esta tierra. La maldición del Rincón del Diablo no era sobrenatural, era el peso de un crimen enterrado. Ignacio sentía que se acercaba a algo enorme, algo que podía derrumbar el legado de los Mendoza. Pero el peligro crecía. La camioneta del capataz lo seguía con más frecuencia. Una noche, alguien intentó forzar la puerta de su choza. Relámpago, que dormía en el corral contiguo, relinchó con tal ferocidad que el intruso huyó. El caballo no solo encontraba pistas, ahora lo protegía. Ignacio sabía que don Rodrigo se estaba enterando de sus pesquisas. El patrón no podía permitir que un charro viejo desenterrame los huesos de su familia. La tensión era una nube de tormenta a punto de descargar. Ignacio, con el sable de don Felipe escondido bajo su cama, y los ojos de Relámpago como su única brújula, se preparaba para lo peor. Él solo quería justicia por su humillación, pero ahora se encontraba en el umbral de una verdad que podía costarle la vida. Y en ese momento, Relámpago, al olfatear el aire de la noche, llevó a Ignacio al límite de la propiedad y señaló con su cabeza hacia un lugar específico. Una pequeña cueva oculta entre las rocas, que nadie notaría a simple vista. Era la entrada a algo más profundo. La cueva era una grieta angosta en la roca, casi invisible detrás de un matorral de nopales. Un olor a tierra húmeda y tiempo estancado emanaba de su interior. Relámpago se negaba a entrar, piafando nervioso en la entrada, pero su mirada instaba a Ignacio a avanzar. Con una linterna temblorosa, Ignacio se adentró. El aire era frío y pesado. A pocos metros, la cueva se abría en una pequeña cámara. Y allí, la historia se volvió tangible, macabra. No era un tesoro de oro lo que encontró, sino el esqueleto de un hombre, vestido con los harapos de un uniforme revolucionario. Junto a los huesos, una bolsa de cuero podrida dejaba escapar el brillo inconfundible de monedas de oro. Y en la pared, tallado con lo que parecía la punta de una bayoneta, se leía un mensaje desesperado. Felipe Mendoza me traicionó. Me mató por el oro de la providencia. Él y el capitán. El mensaje se cortaba. Ignacio retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. Este no era solo un secreto de traición, era un asesinato. El mito del héroe Felipe Mendoza era una farsa construida sobre una tumba oculta. Y el oro de la providencia, ese nombre le sonaba. Recordó las historias de los viejos del pueblo sobre una mina legendaria, de una veta tan rica que había desaparecido misteriosamente después de la Revolución. Todo encajaba. Felipe había asesinado a su compañero, se había robado el oro, y había usado ese botín para cimentar la fortuna de la hacienda La Fortuna. La riqueza de don Rodrigo estaba manchada con sangre. Ignacio salió de la cueva, mareado. Miró a Relámpago, cuyo relincho ahora sonaba como un lamento por el hombre muerto hacía un siglo. El caballo no lo había guiado a un tesoro, sino a la prueba de un crimen. Esa noche, Ignacio no podía dejar de temblar. Tenía en sus manos el poder de destruir a la familia Mendoza. Pero también sabía que don Rodrigo, al enterarse, no se quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, la tensión estalló. Mientras Ignacio caminaba hacia la cantina, la camioneta de don Rodrigo lo interceptó. Bajaron dos hombres fornidos, los mismos que lo habían despedido. El patrón quiere hablar contigo, viejo, dijeron, agarrándolo del brazo con fuerza. Ignacio, aunque fuerte, no pudo contra ellos. Fue forcado a subir a la camioneta. Lo último que vio fue a Relámpago, atado en el corral, relinchando con una furia impotente, golpeando la puerta con sus cascos. Lo llevaron a la hacienda La Fortuna, pero no a la casa principal, sino a una bodega abandonada cerca de los establos. Don Rodrigo lo esperaba, con su sonrisa fría. Me dicen, Nacho, que andas cavando como una tusa en ese pedazo de tierra que te regalé por lástima, dijo, con un tono peligrosamente calmado. Que andas preguntando por historias viejas. Eso es muy peligroso. Los viejos como tú deberían cuidar su salud.
La amenaza era clara. Ignacio, con una valentía que no sabía que tenía, lo miró fijamente. Encontré a un hombre, don Rodrigo. Un hombre que su abuelo mató por oro. La sonrisa de don Rodrigo se congeló. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Cállate, viejo loco», gritó. «¿Crees que alguien va a creerle a un borracho despechado? Esa tierra es maldita, llena de leyendas estúpidas». Pero en sus ojos, Ignacio vio el miedo. El miedo a que la verdad saliera a la luz. Don Rodrigo ordenó a sus hombres que lo encerraran en la bodega. «A ver si un par de días a oscuras te hacen recapacitar, Nacho. Piensa bien si quieres seguir con esta tontería». La puerta se cerró con un golpe sordo, sumiéndolo en la oscuridad. Ignacio estaba atrapado, a merced del hombre que lo había humillado. Mientras, en la choza, Relámpago, solo y atado, no cesaba en su lucha. Con un esfuerzo sobrehumano, logró romper la soga que lo sujetaba. Libre, corrió hacia el cerro, no hacia el pueblo, sino hacia un sendero que solo los animales conocían. Corría como si el mismo diablo lo persiguiera, con un objetivo claro en su mente equina. Iba en busca de la única persona que, tal vez, podía ayudar a su amo. La oscuridad en la bodega era absoluta. Ignacio solo podía escuchar los sonidos de la noche, los grillos, el lejano relinchar de otros caballos, y su propio corazón, latiendo con un ritmo de desesperación. Sabía que don Rodrigo no lo dejaría salir así como así. Su conversación podía terminar en un accidente. Pensó en Relámpago, solo en el corral. ¿Qué sería de él? El animal era todo lo que le quedaba. Mientras tanto, Relámpago galopaba por el sendero de la montaña. La luna llena iluminaba su camino, y sus pulmones, aunque viejos, aspiraban el aire con una determinación feroz. No iba hacia el pueblo. Iba hacia la casa de la señorita Rosario, en las afueras de San Miguel. ¿Cómo sabía el caballo que ella era una aliada? Era un misterio, tal vez la misma conexión que lo había guiado a los secretos de la tierra. Llegó a la pequeña casa de la anciana, y comenzó a piafar y relinchar frente a su ventana, golpeando el suelo con insistencia. La señorita Rosario, asustada al principio, al asomarse reconoció al caballo de Ignacio. Vio la urgencia en sus ojos, la soga rota colgando de su cuello. Comprendió al instante que algo terrible le había pasado a Ignacio. «Dios mío, Relámpago, ¿dónde está él?», preguntó, como si el animal pudiera responder. El caballo giró y comenzó a caminar, mirando hacia atrás para asegurarse de que ella lo seguía. La anciana, con el corazón en un puño, agarró un chal y siguió al equino. Relámpago no la llevó a la choza, sino directamente hacia la hacienda La Fortuna, por un camino alterno que evitaba la entrada principal. Mientras, en la bodega, Ignacio oyó ruidos fuera. La puerta se abrió con un chirrido. Era uno de los hombres de don Rodrigo, con una botella de mezcal en la mano. «El patrón dice que te refresques la memoria, viejo», dijo con sorna, empujando la botella hacia él. «Bibi. Mañana no recordarás nada». Ignacio supo que estaba envenenada. Se negó. El hombre se enfureció y lo golpeó en el estómago. Ignacio cayó al suelo, jadeando. En ese momento de máxima vulnerabilidad, desde fuera, un relincho desgarrador atravesó la noche. Era Relámpago. El hombre se distrajo un segundo, y fue el tiempo suficiente para que Ignacio, con un último aliento de fuerza, se levantara y lo embistiera, logrando sacarlo de la bodega. Afuera, en la penumbra, vio una escena que no podía creer. La señorita Rosario, con una piedra en la mano, y Relámpago, que había derribado al otro guardia con una cocertera. «Ignacio, rápido», gritó la anciana. No hubo tiempo para preguntas. Ignacio montó a Relámpago de un salto, ayudó a la señorita Rosario a subir detrás de él, y el caballo, con una fuerza que parecía renacida, emprendió la huida al galope, desapareciendo en la oscuridad de los agavales antes de que los demás hombres de don Rodrigo pudieran reaccionar. Habían escapado por los pelos. Llegaron a la casa de la señorita Rosario, un lugar seguro por el momento. Ignacio, adolorido y conmocionado, le contó todo: el sable, la cueva, el esqueleto, el oro, la confesión en la pared. La anciana lo escuchó, horrorizada. «Siempre lo sospeché», murmuró.
Mi abuelo fue amigo del hombre que desapareció. Se llamaba Emiliano Zapata, no ese, otro. Era un coronel Lía la Villa. Desapareció con un cargamento de oro para la causa. Felipe Mendoza siempre dijo que los federales lo habían capturado, pero la historia se confirmaba. Ignacio tenía la prueba. Pero también tenía a un hombre poderoso dispuesto a matar para silenciarlo. No podía ir a la policía local. Don Rodrigo tenía a todos en el bolsillo. Estaba acorralado. Fue entonces cuando Relámpago, que había estado descansando en el pequeño jardín, se acercó a la ventana y golpeó el alféizar con su hocico. Luego, miró fijamente un viejo baúl que la señorita Rosario tenía en un rincón. ¿Qué quiere Ignacio?, preguntó la mujer. Ignacio se acercó al baúl. Dentro, entre viejas fotografías y recuerdos, encontró una carpeta. Era la investigación personal del abuelo de Rosario, sobre la desaparición de Emiliano. Y allí, entre papeles amarillentos, había una carta. Una carta que Felipe Mendoza le había escrito a un tal Capitán Álvaro justo después de la desaparición. Decía: el problema está resuelto. El oro de la Providencia es nuestro. Nadie encontrará el cuerpo donde lo dejé. Y mencionaba el lugar, el Rincón del Diablo. La prueba escrita. Ignacio la sostuvo en sus manos. Era el eslabón final. Pero también era su sentencia de muerte si don Rodrigo se enteraba. Esa noche, Ignacio tomó una decisión. Ya no se trataba solo de venganza por su humillación. Se trataba de justicia por un hombre asesinado, y por todos los que los Mendoza habían pisoteado. Mañana, iría a la ciudad, a la Fiscalía Estatal, con todas las pruebas. Pero sabía que don Rodrigo lo estaría esperando. Mientras planeaba su movimiento, Relámpago se recostó a su lado, exhalando un suspiro profundo. El caballo había hecho su parte. Ahora, el destino estaba en manos de los hombres. O eso parecía. Porque al amanecer, cuando Ignacio se preparaba para partir, Relámpago se interpuso en la puerta, negándose a moverse. Luego, giró y señaló con la cabeza hacia la radio de la señorita Rosario, que transmitía las noticias locales. El locutor anunciaba. Y en un giro inesperado, don Rodrigo Mendoza ha convocado una gran reunión pública en la Hacienda La Fortuna para esta tarde, donde, según sus palabras, desmentirá las calumnias de un ex empleado resentido, y mostrará la verdadera historia de honor de su familia. Ignacio se quedó helado. Don Rodrigo no se estaba escondiendo. Estaba preparando su contraataque, y lo haría ante todo el pueblo. Era una trampa. La plaza principal de la Hacienda La Fortuna estaba abarrotada. Don Rodrigo, con un traje de charro impecable, se paseaba frente a los vecinos, periodistas locales y autoridades del pueblo que él mismo había invitado. Había montado un escenario con banderas mexicanas y retratos de su abuelo Felipe, el héroe. Ignacio, escondido entre la multitud con un sombrero que lo cubría, sentía el peso de todas las miradas. Sabía que era una locura haber venido, pero no podía permitir que don Rodrigo reescribiera la historia y lo pintara como un loco mentiroso. Relámpago estaba atado y escondido en un bosquecillo cercano, listo para intervenir si era necesario. Don Rodrigo tomó el micrófono. Su voz era dulce y convincente. Amigos, paisanos, hoy mi familia es atacada por la envidia y la mentira. Un ex empleado, al que di trabajo y al que despedí por su incompetencia, inventa historias sobre mi abuelo, un patriota. La multitud murmuraba. Don Rodrigo mostró documentos falsificados que probaban la honorable carrera de Felipe. Luego, su mirada se clavó en Ignacio. Y sé que está aquí, escondiéndose como rata cobarde. Sal, Nacho. Enfréntame como hombre y di tus mentiras a la cara. Todos los ojos se volvieron hacia Ignacio. Él, con el corazón latiéndole en el oído, se abrió paso hasta el frente. Su figura, aunque demacrada, tenía una dignidad que contrastaba con la arrogancia del patrón. No son mentiras, don Rodrigo, dijo, con una voz que al principio tembló, pero que se fue fortaleciendo. Su abuelo fue un asesino y un ladrón. Mató al coronel Emiliano por el oro de la Providencia. La fortuna de esta hacienda está cimentada en sangre. La multitud estalló en un murmullo de incredulidad.
Don Rodrigo siguió. Pruebas. Muéstrame pruebas, no leyendas de borracho. Ignacio sacó la carta que había encontrado. Aquí está. Una carta de su abuelo a su cómplice, el capitán Álvaro. Don Rodrigo palideció por un segundo, pero se recuperó rápido. Falsificación, gritó. Tú mismo la habrás escrito. Y entonces, hizo su jugada maestra. Llamó a un anciano encorvado al escenario. Este es el tío Tomás, el peón más viejo de la hacienda. Él conoció a mi abuelo. Diles, tío Tomás, ¿mi abuelo era un asesino? El viejo Tomás, con los ojos llenos de miedo y las manos temblorosas, miró a don Rodrigo y luego a la multitud. No, don Felipe era un santo, balbuceó, claramente amenazado. La multitud comenzó a volverse contra Ignacio. Mentiroso. ¡Qué vergüenza!, gritaban. Ignacio se sentía derrotado. La palabra de un peón anciano y asustado valía más que la suya. Don Rodrigo sonría, victorioso. En ese momento de máxima humillación pública, cuando Ignacio estaba a punto de ser expulsado a empujones, un sonido cortó el aire. Un relincho largo, potente, lleno de una urgencia sobrenatural. Era Relámpago. El caballo había roto su amarra y galopaba hacia la multitud, que se abría paso asustada. No se dirigía hacia Ignacio. Galopó directamente hacia el viejo Tomás y se detuvo frente a él, olfateándolo con insistencia, y luego frotando su cabeza contra el pecho del anciano, como si le suplicara algo. Tomás, con lágrimas en los ojos, miró al caballo, luego a Ignacio, y finalmente a don Rodrigo. Algo se quebró dentro de él. El valor mostrado por el animal le devolvió el suyo propio. «Es mentira», gritó el viejo, con una voz que ya no temblaba. Don Rodrigo me amenazó con echar a mi familia, si no decía eso. Lo que dice Nacho es verdad. Yo era un niño, pero lo vi. Vi cuando don Felipe y el capitán Álvaro llegaron de noche con el oro manchado de sangre, y oí los disparos en el rincón del diablo. El silencio fue absoluto. La confesión del tío Tomás, arrancada por la intervención de Relámpago, cambió todo. Don Rodrigo, en un arranque de pánico y furia, gritó: «¡Ese caballo está embrujado! ¡Mátenlo!». Uno de sus hombres apuntó con una pistola hacia Relámpago. El tiempo se detuvo para Ignacio. El estruendo del disparo resonó en la plaza. Pero no alcanzó a Relámpago. En el último segundo, Ignacio, movido por un instinto más rápido que el pensamiento, se lanzó hacia adelante, empujando al caballo y recibiendo él mismo la bala en el hombro. El dolor fue un fogonazo cegador, pero el grito de angustia de Relámpago al ver a su amo herido fue aún más desgarrador. «El Chausestalo». La multitud, al ver la violencia, se volvió contra don Rodrigo. Gritos de «asesino» y «justicia» llenaron el aire. Los hombres de don Rodrigo, superados por la situación, retrocedieron. Alguien llamó a la policía estatal, que por fortuna ya estaba en camino debido a la denuncia anónima que la señorita Rosario había hecho horas antes. Don Rodrigo, viendo su imperio derrumbarse, intentó huir, pero fue detenido por los agentes. Mientras lo esposaban, sus ojos, llenos de odio, se clavaron en Ignacio, quien yacía en el suelo, con la sangre manchando su camisa y la cabeza de Relámpago recostada sobre su pecho, relinchando suavemente, como si quisiera mantenerlo con vida. «No te mueras, amo», parecían decir sus ojos. La ambulancia llegó y se llevaron a Ignacio. La noticia corrió como pólvora por todo el estado. Destapan crimen centenario de la familia Mendoza. Ex-charro herido es el héroe. Ignacio fue trasladado a un hospital en Guadalajara. La bala no había tocado ningún órgano vital, pero la pérdida de sangre y la conmoción lo mantuvieron varios días entre la vida y la muerte. Relámpago fue cuidado por la señorita Rosario y los vecinos, que ahora veían al animal como un símbolo de lealtad y coraje. El caballo, sin embargo, estaba inquieto. No comía bien y pasaba las horas mirando hacia la carretera, esperando el regreso de su amo. La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido alto. Mientras Ignacio se recuperaba, la fiscalía inició una investigación a fondo. Exhumaron el esqueleto de la cueva y, con pruebas de ADN, confirmaron que se trataba de los restos del coronel Emiliano.
Se emitió una orden de captura contra el capitán Álvaro, aunque era casi seguro que ya estaba muerto. Los bienes de don Rodrigo fueron embargados, y la hacienda La Fortuna, manchada para siempre, quedó bajo intervención judicial. Ignacio se convirtió en una figura pública, un hombre humilde que había desafiado al poder y había ganado. Le ofrecieron dinero, entrevistas, pero él lo rechazó todo. Lo único que quería era volver a su choza, a su tierra y a su caballo. Un mes después, fue dado de alta. Al regresar a San Miguel del Monte, lo recibió una multitud vitoreándolo. Pero él solo tenía ojos para Relámpago, que al verlo, relinchó con una alegría desbordante y corrió hacia él, poniendo su cabeza sobre su hombro sano, con un cuidado infinito. Fue un reencuentro cargado de una emoción que trascendía las palabras. Esa noche, en la choza, con Relámpago descansando a su lado, Ignacio por fin sintió paz. La justicia se había servido. Su nombre estaba limpio. Pero una pregunta quedaba en el aire, una que solo Relámpago podría responder. ¿Cómo había sabido? ¿Cómo un caballo había sido capaz de guiarlo a través de un misterio de 100 años? La respuesta llegaría de la manera más inesperada. Unas semanas después, un historiador de la ciudad llegó a visitarlo. Había investigado la historia del coronel Emiliano, y había encontrado un dato curioso en los archivos militares. El coronel, antes de ser soldado, había sido un gran charro. Y su caballo favorito, un semental gris de una inteligencia notable, había desaparecido con él. El nombre de ese caballo era Relámpago. Ignacio miró a su viejo compañero, recordando cómo lo había encontrado, años atrás, vagando solo y herido cerca del Rincón del Diablo. Siempre había pensado que era un caballo salvaje. Ahora lo entendía. No era magia. Era lealtad. La lealtad de un caballo que había esperado décadas para encontrar a alguien que desenterrara la verdad sobre su primer amo. Relámpago no había guiado a Ignacio por instinto, sino por memoria. Por el recuerdo de un crimen que había presenciado y que, finalmente, había sido vengado. La noticia de la conexión de Relámpago con el coronel Emiliano se esparció, añadiendo una capa de leyenda a la historia. Ignacio no veía a su caballo como un animal embrujado, sino como un alma fiel que había cumplido su misión. Con la paz recuperada, su vida tomó un nuevo rumbo. La señorita Rosario, valiente y decidida, se convirtió en su compañera. Juntos, con el dinero de una pequeña recompensa que Ignacio finalmente aceptó, proveniente de los bienes decomisados a don Rodrigo, compraron el Rincón del Diablo. Ya no era una tierra maldita, sino un lugar de memoria y reconciliación. Decidieron honrar al coronel Emiliano, construyendo un pequeño monumento en la entrada de la cueva, un lugar de respeto y recuerdo. La tierra, liberada de su secreto, pareció florecer. Con trabajo y dedicación, Ignacio y Rosario lograron que brotara vida de la aridez. Plantaron magueyes y comenzaron un pequeño negocio de mezcal artesanal, que bautizaron como Relámpago, en honor al verdadero héroe de la historia. El excharro, que una vez fue despreciado, era ahora un pilar respetado de la comunidad, un hombre que había encontrado el amor y un propósito en sus años crepusculares. Mientras, don Rodrigo enfrentaba su caída en una celda fría. Las pruebas eran abrumadoras, no solo por el crimen de su abuelo, sino por soborno, intimidación y el intento de homicidio contra Ignacio. Su imperio se desvaneció como humo. La justicia, lenta pero segura, se cerró sobre él. Una tarde, mientras Ignacio y Rosario trabajaban en su parcela, un automóvil negro se detuvo frente a la propiedad. De él bajó un hombre mayor, vestido con un traje modesto pero impecable. Era el licenciado Sandoval, el abogado. Traía noticias. Tras la incautación de todos los bienes de los Mendoza, se había descubierto un testamento olvidado del propio Felipe Mendoza, escondido en una caja fuerte secreta. En un arranque de remordimiento tardío, Felipe había dejado estipulado que, si su crimen alguna vez salía a la luz, una parte de su fortuna debía ser donada a los descendientes del coronel Emiliano. Como no se encontraron herederos directos, y considerando el papel crucial de Ignacio y Relámpago, un juez había decidido que el fondo fuera para ellos. No era una fortuna obscena, pero era más que suficiente para asegurar su futuro y el de su negocio. Ignacio lo aceptó, no como un premio,
sino como una reparación histórica. Era el oro de la providencia, regresando, de alguna manera, a manos limpias. Los años pasaron. La fama del mezcal Relámpago creció, no por publicidad, sino por su calidad y la poderosa historia que llevaba detrás. Ignacio y Rosario eran felices en su rincón del mundo, rodeados de familiares adoptivos y amigos. Relámpago, el caballo que unió dos épocas, envejeció con gracia y dignidad. Ya no cojeaba, y su mirada tenía una paz profunda. Una tarde de otoño, particularmente tranquila, Ignacio lo encontró recostado bajo el mezquite, el mismo árbol donde todo comenzó. El animal había partido en silencio, con una expresión serena en su rostro. No fue un momento de tristeza, sino de culminación. Había cumplido con su primer amo, y había encontrado un segundo que lo amó hasta el final. Ignacio lo enterró en la cueva, junto al monumento al coronel Emiliano, uniendo para siempre a los dos amos en el descanso eterno. La leyenda del excharro y su caballo se convirtió en un cuento moral que se contaba de generación en generación en los pueblos de Jalisco. Una historia sobre cómo la lealtad, la verdad y el coraje de los humildes pueden derribar a los gigantes más arrogantes. Y en las noches de luna llena, algunos juraban ver la silueta de un charro montando un caballo gris, cabalgando libremente por los cerros, vigilantes y en paz, para siempre. La paz en el rincón del diablo era tan dulce como el mezcal que ahora producían. Ignacio y Rosario habían construido una vida simple pero plena. Las heridas de Ignacio, tanto físicas como del alma, habían sanado bien. Sin embargo, a veces, en las noches silenciosas, una sombra de inquietud cruzaba por sus ojos. No era miedo, sino la extraña sensación de que un capítulo de su vida aún no se cerraba del todo. Soñaba a veces con Relámpago, pero no con el caballo viejo y sereno de sus últimos días, sino con un animal joven y fogoso, galopando junto a un hombre de bigote grueso y uniforme de revolucionario, el coronel Emiliano. Eran sueños llenos de una nostalgia que no le pertenecía, como si el espíritu del caballo aún compartiera sus recuerdos con él. Una tarde, mientras limpiaba el pequeño monumento en la cueva, encontró un objeto que había pasado desapercibido. Enterrado parcialmente bajo una roca, había un medallón de plata, corroído por el tiempo. Al abrirlo con dificultad, encontró en su interior un retrato miniatura, casi borrado, de una mujer joven de rostro sereno y ojos profundos. Y en la tapa interior, una inscripción grabada a mano: para mi Emiliano, con todo mi amor. Siempre tuya, Esperanza. El corazón de Ignacio dio un vuelco. El coronel no era solo un nombre en una historia. Había sido un hombre de carne y hueso, con un amor que lo esperaba en algún lugar. Esa imagen humanizó la tragedia de una manera nueva y dolorosa. ¿Quién era Esperanza? ¿Qué había sido de ella? La justicia por el crimen estaba hecha, pero la historia de amor seguía abierta, inconclusa. Esa misma noche, en la quietud de su hogar, compartió el hallazgo con Rosario. Ella, con su intuición de mujer que había amado en silencio por años, sintió una punzada de compasión. El amor no muere, Ignacio, dijo suavemente. Tal vez, ella nunca supo qué pasó con él. Vivió toda su vida con la incertidumbre. Esa idea se le clavó a Ignacio como una espina. Había vengado al hombre, pero no había cerrado el círculo para la mujer que lo amó. Al día siguiente, decidieron investigar. Usaron parte de los fondos de la herencia para contratar a un genealogista profesional de Guadalajara. La tarea no era fácil, habían pasado más de 100 años. Mientras esperaban noticias, Ignacio sentía que Relámpago, desde algún lugar más allá, lo observaba. A veces, el viento que silbaba entre las rocas del rincón le parecía un leve relincho. La búsqueda se convirtió en una obsesión tranquila. No se trataba de desenterrar más crímenes, sino de encontrar un hilo de paz para un romance trunco. El genealogista, un hombre meticuloso, trabajó durante semanas. Rastreó archivos parroquiales, registros civiles polvorientos y viejas cartas. La pista del nombre Esperanza era como buscar una aguja en un pajar. Hasta que un día, llegó un correo electrónico. Había encontrado un registro. Esperanza Morales, irónicamente, el mismo apellido de Ignacio, había vivido en un pueblo vecino. Se había casado años después de la desaparición de Emiliano,
tal vez por necesidad o desesperanza, y había tenido una hija. Pero lo más crucial, había una descendiente viva. Una bisnieta que vivía en Estados Unidos, en Arizona. Se llamaba Elena Morales. Ignacio y Rosario se miraron, sin palabras. El pasado no estaba muerto. Respiraba, y tenía un nombre y una dirección. Ignacio sintió el peso de la responsabilidad. ¿Debían contactarla? ¿Era su deber contar una historia tan antigua y dolorosa? O tal vez, era la última misión que Relámpago, el fiel mensajero entre dos épocas, le encomendaba: devolverle la paz al amor de su primer amo, aunque fuera a través del tiempo. La decisión estaba en sus manos. Mientras lo meditaba, una plaga inesperada amenazó sus magueyes, poniendo en riesgo el sustento que con tanto esfuerzo habían construido. El conflicto entre el pasado y el presente se intensificaba. La plaga que afectó a los magueyes no era una simple casualidad. Era un hongo agresivo, traído probablemente por unas herramientas nuevas que habían comprado. Para Ignacio y Rosario, fue un golpe bajo. Su pequeño paraíso, su proyecto de vida, estaba en peligro. Lucharon contra la plaga con todos los conocimientos tradicionales que tenían y con la ayuda de un ingeniero agrónomo, pero los resultados eran lentos y el costo era alto. El estrés de la situación hizo que la decisión de contactar a Elena Morales pasara a un segundo plano. La realidad del presente era más urgente que las sombras del ayer. Fue durante una de esas tardes de lucha agotadora, mientras Ignacio examinaba una planta enferma con desaliento, que ocurrió algo extraordinario. Un vehículo todoterreno, cubierto de polvo del camino, se detuvo frente a la entrada de su propiedad. Una mujer bajó del auto. Era joven, quizás en sus 30 años, con el cabello oscuro y unos ojos que a Ignacio le resultaron inquietantemente familiares, aunque no sabía por qué. Llevaba ropa de ciudad, pero en su cuello colgaba un medallón de plata, idéntico al que Ignacio tenía guardado en una caja. «Buenas tardes», dijo la mujer con un acento que mezclaba el español perfecto con un dejo del norte. «Busco a Ignacio Morales». Ignacio, sorprendido, se acercó. «Yo soy». La mujer sonrió, una sonrisa triste y al mismo tiempo esperanzada. «Me llamo Elena Morales. Creo que usted y yo tenemos algo que hablar. Algo sobre mi bisabuela, Esperanza, y un hombre llamado Emiliano». Ignacio se quedó sin aliento. El pasado no solo respiraba, había cruzado un continente para encontrarse con él. No fue una coincidencia. Elena le explicó que, desde niña, su abuela, la hija de Esperanza, le había contado la historia de un amor trunco, de un hombre valiente que había desaparecido en la revolución y del que nunca se supo nada. Le habló de un medallón gemelo. Elena, una historiadora aficionada, había comenzado su propia búsqueda, rastreando sus raíces. Una búsqueda en Internet sobre el caso Mendoza y el coronel Emiliano la había llevado hasta las noticias de Jalisco y, finalmente, hasta el nombre de Ignacio Morales. Había emprendido el viaje impulsada por una necesidad visceral de cerrar esa herida familiar. Ignacio y Rosario la invitaron a pasar. Le contaron toda la historia, desde su humillación hasta el rol de Relámpago, la cueva, el esqueleto y la verdad sobre Felipe Mendoza. Le mostraron el medallón. Elena Loro. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Por fin, después de un siglo, su familia tenía una respuesta. La incertidumbre se convertía en una verdad dolorosa, pero tangible. Esa noche, mientras compartían comida, Elena, viendo la preocupación en los rostros de Ignacio y Rosario, preguntó por la plaga de los magueyes. Resultó que Elena no era solo historiadora. Tenía una maestría en biotecnología agrícola y trabajaba para una empresa en Arizona que se especializaba en combatir plagas en cultivos desérticos. El pasado había llegado a ellos no solo con una historia que cerrar, sino con la solución a su problema del presente. Era como si el destino, o el espíritu de Relámpago, hubiera orquestado cada detalle. Elena se quedó varias semanas. Ayudó a salvar la cosecha con tratamientos modernos y precisos que combinó con los métodos tradicionales de Ignacio. Fue un intercambio hermoso. Ellos le dieron la paz que su familia anhelaba, y ella les devolvió la seguridad de su futuro. Antes de irse, Elena,
Ignacio y Rosario, realizaron una pequeña ceremonia frente al monumento en la cueva. Colocaron los dos medallones juntos sobre la piedra, uniendo simbólicamente a Emiliano y Esperanza después de tanto tiempo. Elena se llevó uno, Ignacio guardó el otro. El círculo, por fin, estaba cerrado. La misión de Relámpago estaba completa. Pero una última pregunta flotaba en el aire, una que solo la vida de Ignacio podía responder. ¿Cuál era su legado? Él, el excharro humillado, se había convertido en el guardián de una verdad histórica, en un hombre que había encontrado el amor y en un símbolo de resiliencia. Ahora, con el futuro de su tierra asegurado, era el momento de asegurar que su historia, y la de Relámpago, no se olvidaran nunca. Los años siguieron pasando sobre el Rincón del Diablo, que ya nadie llamaba así. La gente del pueblo se refería al lugar como el Santuario, un lugar de paz y memoria. Ignacio y Rosario, ya con el pelo completamente blanco, veían como su pequeño negocio de mezcal, Relámpago, prosperaba, no como una gran empresa, sino como un sustento honorable que daba trabajo a varias familias de San Miguel del Monte. La historia del excharro, el caballo y el crimen centenario, se había convertido en una leyenda viva, un recordatorio de que la verdad y la lealtad siempre terminan por abrirse paso. Ignacio no era un hombre de grandes discursos, pero a veces, cuando los niños del pueblo lo visitaban, les contaba la historia. No la contaba con rencor hacia don Rodrigo, quien cumplía una larga condena en la sombra de su antigua arrogancia, sino con un tono de enseñanza. Les hablaba de la importancia de la dignidad, de escuchar a los animales y de no tener miedo a enfrentar a los poderosos cuando la razón está de tu lado. Les mostraba el medallón y les hablaba del amor eterno de Emiliano y Esperanza. Su vida se había convertido en un poema épico rural, una canción que se transmitía de boca en boca. Un atardecer particularmente bello, Ignacio y Rosario estaban sentados en el porche de su casa, ya no una choza, sino una construcción sencilla, pero cómoda que habían levantado con sus manos. Miraban cómo el sol teñía de oro los campos de maguey, ahora sanos y fuertes. En silencio, tomados de la mano, no necesitaban palabras. Habían vivido una segunda oportunidad, un amor nacido de las cenizas de la traición y regado con la lealtad de un caballo. Ignacio sintió una paz tan profunda que le llenó el alma. Cerró los ojos y por un instante, le pareció oír el galope lejano de un caballo, no furioso o urgente, sino alegre y libre. Era el sonido de la justicia, de la verdad y del amor, resonando a través del tiempo. No era el final de una historia, sino el comienzo de una leyenda que viviría para siempre en el corazón de la tierra mexicana, un testimonio eterno de que hasta el más humilde puede cambiar el curso de la historia con un poco de valor y un corazón leal. Y en ese crepúsculo dorado, supo, sin lugar a dudas, que Relámpago, por fin, galopaba en paz junto a su primer amo, su misión cumplida para siempre.